Y ahora que se está hablando de la reactivación económica, se empiezan a dar los protocolos. Uno de estos protocolos dice algo: si eres mayor de 60 años o si tienes obesidad, no vas a poder regresar a trabajar presencialmente. ¿Qué pasa entonces si no puedes hacer teletrabajo? ¿Qué opción te está dando el Estado frente al coronavirus? Estamos con el abogado laboralista Javier Delorier para tener más detalles. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que la primera duda de todos es que si podríamos considerar esta medida como discriminatoria. Partamos de lo siguiente, que el Ministerio de Salud ha emitido una resolución donde se establece qué trabajadores pertenecen al llamado grupo de riesgo. Y dentro de este grupo de riesgo se está considerando a los trabajadores que tengan obesidad y utiliza un índice aprobado por la Organización Mundial de la Salud para calificar los diferentes tipos de obesidad. Yo soy abogado, es un tema técnico que podría responder un médico, un especialista, pero viene la siguiente consecuencia. Si es que una persona tiene un índice de masa muscular, una relación de 30 o más, no debe trabajar presencialmente, debe realizar una labor remota. Claro. Pero si no es posible que esta persona desarrolle una labor de forma remota, entonces, ¿qué pasa? Estará con licencia, con goce de remuneraciones pagado por el empleador. Pertenecerá al grupo de riesgo de trabajadores protegidos durante el tiempo que dura la emergencia sanitaria, que es hasta el 9 de junio de este año. Claro, por un lado está el lado del trabajador que dice: ¿realmente la empresa me seguirá pagando? Si soy del grupo de riesgo y vienen recortes en la empresa, ¿no pensaríamos que sean los mayores de 60 y las personas con obesidad los primeros en ser despedidos? Lo que ocurre es que la norma laboral prohíbe cualquier tipo de despido arbitrario, y ese sería un tipo de despido arbitrario. Tampoco puede un empleador incluirlo dentro de la suspensión perfecta de labores. Están protegidos, igual que las trabajadoras embarazadas, que los trabajadores que tienen COVID o los mayores de 60 años. Lo que sí está permitido en la norma es que pueda llegar a acuerdos entre trabajador y empleador para que pueda gozar de vacaciones pendientes o que se pueda acordar reducción de remuneraciones o otras medidas. Pero este segmento de trabajadores están especialmente protegidos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo a nivel empresarial es que las empresas están dejando de renovar contratos de los trabajadores que tienen obesidad. En lo que son servicios o cooperativas, se está pidiendo que ya no se contrate a estas personas. Entonces, lo que podría pasar es que la norma que supuestamente protege a estos trabajadores tenga un impacto adverso hacia ellos y puedan ser en los hechos discriminados o no contratados por las empresas. Doctor, permítame un instante porque quiero sumar a la conversación a un médico, porque la verdad, según los datos del INEI, yo no lo estoy diciendo, el Perú es un país de gordos. El 70% de la población adulta, hasta entre los 30 y los 50 y 59 años, sufre de sobrepeso o de obesidad. ¿Cómo hacemos entonces? Nadie va a poder trabajar. Estamos con el doctor Eric Piskulich, también, que se suma a esta conversación. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, definitivamente la obesidad es una enfermedad que nos está viendo hace muchos años. Definitivamente está contaminada una pandemia ya hace más de 15 años. Y es una pandemia que hasta ahorita no podemos manejar. Y ahorita lo que ocurrió es un choque de pandemias de la COVID con la obesidad de por sí. Para entender, estamos doctor, viendo que claro, doctor, ¿cuáles son los principales riesgos que tiene la obesidad sobre la salud frente al coronavirus? O sea, ¿por qué es tan de alto riesgo que una persona con sobrepeso trabaje? Muy bien, últimamente los últimos estudios que se han hecho a nivel mundial han estipulado que la obesidad es la segunda causa de factor de riesgo más complicada que puede haber para que llegue una persona con COVID y a un pronóstico peor. Muy bien, después de la edad. Muy bien. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria generalizada, la obesidad. Inflama todo el cuerpo, inflama los bronquios, inflama el hígado, inflama el páncreas y así trae muchas otras enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, etcétera. Entonces, un paciente que sufre de obesidad llega a tener mucha más inflamación agregada con el COVID, haciendo que las personas lleguen mucho más a los ventiladores mecánicos de por sí. Tienen una mayor mortalidad. Es 6.5 veces más probable que un paciente llegue a una etapa crítica cuando sufre obesidad y se contagia de COVID. Doctor Piskulich, seguramente en estos momentos nos están viendo y muchos se están preocupando. ¿Quiénes son considerados obesos? ¿Cómo sé si soy una persona obesa? Muy bien. Eso establece con un índice llamado el índice de masa corporal. Es una variable que estadifica según tu peso y tu talla,
qué grado de obesidad saca persona. Es el peso sobre la talla al cuadrado. Si eso sale más de 30, eres obeso. Entonces, estas personas tienen más riesgo, y no importa la edad por sí. Las personas jóvenes que sufren de obesidad tienen 3.5 veces más probabilidades de ir a intubación mecánica. Entonces, esto es algo muy importante si lo relacionan a la parte laboral, porque es muy importante que hoy día el gobierno inicie la ley de obesidad y maneje que todos los seguros privados, las EPS, manejen que la obesidad sea tomada como una enfermedad y como no algo estético, porque se están limitando muchas, pero muchas formas de tratamiento para estas personas de obesidad. Sin duda, en algunos países el tema, las operaciones bariátricas son consideradas por los seguros porque se entiende que la obesidad no es un tema de que, ay, tengo un gordito, un rollito, sino es un tema de salud muy complicado. Lamentablemente, sí. Dígame. No, permíteme trasladarle la pregunta también al doctor Doloriel respecto a cómo hacemos, estamos hablando de los formales probablemente puedan cumplir este tema un poquito mejor, pero nosotros también, así como somos un país de gordos, somos un país de informales. ¿Qué hacemos con toda la masa laboral que sufre de obesidad o que, por ejemplo, está en el aparato público también y que ahora se supone que no podría trabajar? En efecto, estamos ante un segmento muy importante de trabajadores autónomos, independientes o trabajadores también informales, que ellos están prácticamente desprotegidos y solamente tienen la seguridad, el SIS para atenderse en caso de cualquier emergencia. Los trabajadores formales pueden recurrir a una EPS o a salud para atenderse en este caso, pero yo quería hacer una referencia a un tema importante. Hay sectores estratégicos en la economía hoy día, por ejemplo puertos, donde los trabajadores, según estadísticas, registran un alto nivel de obesidad. Si es que esta norma se aplica, tendríamos paralizado gran parte del aparato productivo. Por ejemplo, los choferes de los buses del Metropolitano, muchos de ellos tienen este problema. Entonces, yo quisiera, aprovechando la oportunidad, preguntarle al doctor si es que estos niveles o grados de obesidad que establece la OMS significan también un mayor o menor riesgo ante el coronavirus, porque la OMS diferencia entre niveles o grados de obesidad. Entonces, si es que se ha demostrado técnicamente, si es que una obesidad leve ya de por sí genera un riesgo muy grande del coronavirus. Disculpe, Lorena. No, al contrario, por favor. No, totalmente de acuerdo. Adelante. Sí, los estudios han hecho la correlación en que mientras más obesa la persona, mucho más riesgo tiene. Pero los índices de masa corporal, empezando en 30, ya los pacientes se tienden a presentar mucho más riesgo para poder entrar a una cama de hospitalización o una cama de UCI. Y eso no es todo. La obesidad no es la misma en todo el mundo. Hay una obesidad americana, una obesidad europea, una obesidad asiática. En Asia, la obesidad se estipula a partir de 25 de IMC. Y en Perú va más o menos por ahí. Los pacientes que tienen 28 IMC, es decir, que están con sobrepeso severo, ya empiezan a tener enfermedades como prediabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, dislipidemia. Entonces, el sobrepeso y la obesidad en nuestro país es particular. Y no se ha tomado con tanta importancia. Yo quisiera preguntarle a los dos, en realidad, cada uno desde su enfoque, desde su perspectiva, tanto laboral como médica, si esta norma, que claro, originalmente busca proteger la salud por los riesgos del sobrepeso, de la obesidad asociadas a las complicaciones con el coronavirus, pero de pronto no se empezaría a fomentar una suerte de gordofobia, porque si tú estás desempleado y tienes obesidad, no te va a contratar nadie. Así es. Así es uno de los riesgos. A ver, doctor Doloriel primero, perdón. Sí, disculpa, es uno de los riesgos de esta norma, porque al establecer que hasta el 9 de junio se establece esta limitación, pero ¿qué va a pasar después? Porque las empresas pueden considerar que en cualquier momento el gobierno puede ampliar la emergencia sanitaria o en otra circunstancia plantear esta misma medida y se va a generar esta situación complicada. Yo recomendaría que técnicamente se establezca qué labores puede desarrollar una persona con una aprobación médica, que un doctor o una persona autorice que pueda trabajar, si es que, por ejemplo, no está en contacto con otras personas, si es que es un montacarguista en el puerto del Callao y no tiene contacto y la empresa cumple con todas las medidas por el protocolo de manera adecuada y esta persona tiene también una dieta conveniente para poder desarrollar esta actividad que es tan importante, porque lo que va a pasar es lo que tú señalas, ¿no? Un impacto adverso a la querida protección por la ley. Le pregunto, sí, yo creo que, doctor, para que usted responda. Sí, lo que yo opino es lo siguiente, o sea, esto
va mucho más allá de la parte laboral de por sí, que es totalmente entendible, y la comunidad tiene que estar muy bien implementada y dar los beneficios a todas las personas obesas para poder llevar hacia un trabajo. De eso se necesita toda una logística. Muy bien. Pero esto va más allá de esto. Esta abierto de puertas parcialmente para que las personas puedan ir a trabajar debe ser bien controlada, porque efectivamente al abrir puertas lo que se está buscando también es generar una inmunidad en rebaño, una inmunidad grupal, que las personas que tengan poco riesgo salgan a contagiarse y en verdad hagan inmunidad y así el virus no se expanda por más lugares. Muy bien, es una estrategia epidemiológica. Pero para eso necesitamos parámetros y para poder regular las muertes o los altos contagios con casos críticos, tenemos que resguardar a las personas con factores de riesgo para así no tener catástrofes con el deficiente servicio de salud que tenemos, porque ya estamos saturados. Si empezamos a abrir las puertas en estados de pico con las personas con factores de riesgo o sin factores de riesgo, van a haber problemas. Entonces tenemos que limitar este grupo. Es una estrategia epidemiológica por sí. Por ejemplo, en las empresas formales, cuando pasas este examen ocupacional, por ejemplo, yo me imaginaría que después de esta pandemia, el tema de ser obeso va a ser una causal para ser apto o no apto para trabajar, porque yo, empleador, diría, uy, no, esta es una persona peligrosa. Y el otro tema es, nuevamente, ¿qué hacemos con el informal? Y bien lo decía, porque en la norma, en la reactivación, hay empresas de alto riesgo y de bajo riesgo. Ya AFIN, por ejemplo, ha dicho que bajo este esquema, todo el puerto de Paita tiene que paralizarse porque nadie podría trabajar. Y lo mismo ocurriría con los choferes de muchos buses, policías también, que se ha hablado muchas veces de la situación allí. Hay muchísimas labores, además, que no se pueden realizar por teletrabajo. No estamos haciendo más precario el trabajo y además emocionalmente, también le pregunto, doctor Piskulich, ¿cómo te afecta que de pronto te digan tú, por tu índice de masa corporal, no puedes trabajar, eres un peligro? Doctor Definitivamente se genera un estigma en la obesidad. Eso se ve en todo lado. El índice de discriminación que sienten las personas por la obesidad, porque lamentablemente nuestro país no está hecho para una persona obesa. ¿Okay? Los centros laborales no están hechos para personas obesas. El sistema de salud no está hecho para personas obesas. Muy bien. Entonces, definitivamente las personas van a tener un afecto emocional de estrés, ansiedad, que va a traer también problemas definitivamente. Pero el problema es el problema es que ahorita está en debate si el COVID va a ser tomado como una enfermedad ocupacional o no. Entonces, si una persona contrata a una persona con obesidad y esa persona se contagia y esa persona se muere estando trabajando, va a crear problemas, y va a crear problemas para la empresa. No es mi especialidad la parte laboral, pero no sé cómo lo van a manejar. Walmart ha tenido esos problemas ahora. Está teniendo muchas demandas hacia los trabajadores, hacia los contratistas, porque se contagiaron dentro de la empresa y lo están tomando como una enfermedad ya ocupacional. Y si los contratistas, los contratadores, no toman medidas de protección en su gente y no toman en cuenta los factores de riesgo que puedan empeorar los casos de COVID en sus trabajadores, podría traer problemas. Doctor, ya que han avisado que esas personas no pueden trabajar. Ahora le han hecho la pregunta a usted, ¿no? Si es una enfermedad ocupacional. No, claro, desde el tema legal y prácticamente los derechos constitucionales surge una dicotomía, porque por un lado está que la Constitución y la ley prohíbe cualquier forma de discriminación. No contratar a una persona o despedirlo sería un despido discriminatorio, pero por el otro lado está el tema de la salud pública y la salud de esa misma persona y las obligaciones que tiene una empresa. Entonces se van a dar muchos casos donde, por ejemplo, un empleador dice: yo no contrato a esta persona porque es obesa, porque es un riesgo para su salud, y sería una negativa justificada. O también las empresas que deciden contratar un tipo de persona, solamente a personas que no sean obesas. Esto podría graficar un escenario ya casi de la película 300, ¿no es cierto? Que todos los trabajadores peruanos tendríamos que ser delgados, atléticos, para poder ser contratados. Entonces, en un momento determinado se van a dar esos casos, pero creo que la política del gobierno en este momento tendría que ser, considero dos cosas: priorizar la salud, proteger la salud de los trabajadores con obesidad, pero también verificar y repudiar aquellos casos donde haya discriminaciones de los trabajadores, pero considerando cada posición, cada puesto laboral y el mayor o nivel riesgo de contagio que pueda tener esta persona. Para eso considero que los médicos son los que deberían determinar esta condición, pero la norma debería adecuarse a esta situación. Hoy día no tenemos esa norma, tenemos solamente la prohibición.
Claro, en todo caso... Yo creo que en verdad... Sí, doctor. Sí, muy rápidamente. Es totalmente de acuerdo con el señor. La idea es que, como sabemos que la obesidad es una enfermedad, toda enfermedad tiene un tratamiento. Muy bien. El tratamiento más efectivo hoy en día para las obesidades es la cirugía bariátrica asociada con todo un equipo. Pero como les dije al principio, no hay una ley de obesidad. Si tanto la obesidad hoy en día ha causado ya noción en las personas que va a ser un problema para poder trabajar, se necesita una ley de obesidad para que las EPS, las aseguradoras, ya sean públicas o privadas, cubran la cirugía bariátrica como el efecto más ideal para bajarlos de peso y tengan un mejor pronóstico de vida y un mejor actuar laboral. Esa es la idea y todos podemos trabajar juntos. Bien, muchísimas gracias a los dos. Tengo que cerrar esta entrevista. Quiero agradecerles a ambos por haber participado, cada uno desde su perspectiva, porque este es un tema bien polémico. Porque sí, la salud está en riesgo, pero por otro lado, el derecho a trabajar también está protegido, porque si digamos, el tema del peso, nadie va a bajar en un minuto, nadie va a bajar en una semana los 30 o 40 kilos que de repente tenía de años acumulados. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación y nosotros tenemos que hacer una pausa. ¿Con qué vamos a regresar? Con la situación de los policías que le han rendido un homenaje emotivo a un niño que les